7, versículo, me iba a enfocar desde el 6, pero vamos a leer desde el 1 y de ahí vamos a arrancar, amén, en el nombre de Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Aleluya. Usted sabe que cuando hablamos de la carta a los Corintios, encontramos refrigerio, encontramos exhortación, encontramos disciplina, amén. Encontramos en la carta a los Corintios, así es que yo creo que Dios a cada quien nos va a hablar en nuestra área, amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 en adelante, aunque el mensaje está más adelante, pero es una manera de introducción, amén, en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es que estamos ahí, hermanos. Amén. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Déjeme leérselo de nuevo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas o tan grandes promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Déjeme leérselo una tercera vez para agarrarle sabor, amén, lo que dice la Escritura. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oh, hermano, esto está pesado. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a orar para que eso sea como usted sabe, lo que necesitamos, amén, para la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, nos exhorta, nos anima, Padre, nos instruye, nos enseña, Padre. En esta noche te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, guiándonos, Padre. Oh, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, que cada uno de nosotros, Señor, tome la porción necesaria, Padre amado, de este día, Señor, en tu palabra, Señor. Y como dice la Escritura, Señor, que nos limpiemos, Padre Santo, no solamente en la carne, en lo exterior, sino también en el interior, Padre, en el espíritu, que seamos limpios, Padre amado. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Gloria a Dios. La Escritura es clara, hermano, y dice desde el versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira, hermano, uno de los grandes problemas que vivimos como pueblo cristiano, evangélico, pentecostés, de la denominación que le quiera poner, es una de las grandes situaciones que está viviendo la iglesia, es que se le ha olvidado las promesas de Dios. Y cuando un hombre, una mujer, un ministerio, una iglesia pierde de vista, olvida, pone en el recuerdo, piensa que a Dios ya se le olvidó las promesas que Él ha hablado, lo primero que empieza a suceder en una iglesia, en un matrimonio, en una vida, mi amado hermano, es que se empieza a vivir con la contaminación. Ya el mal olor del pecado se le hace familiar, se le hace como nada inofensivo. ¿Por qué razón? Porque ha perdido algo muy importante, que son las promesas de Dios. Las promesas de Dios aquí en la tierra, las promesas de Dios en el espíritu y las promesas de Dios celestiales que tenemos. Hermano, tenemos tanta promesa de parte de Dios, hermano, que cómo puede ser posible que alguien pierda de vista, pierda la fe, pierda la credibilidad para con Dios de las promesas que Él ha dado a cada uno de nosotros. Y miramos que el apóstol Pablo, amado hermano, en esta segunda carta, él dice, así que, amados, puesto que tenemos
tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne, porque mi amado hermano, si hay algo que a la carne le gusta, es la contaminación. Oh hermano, la carne, usted va a decir, a mí me pasa que cuando es día de culto yo no quiero venir, hermano. Usted no es el único que tiene carne. Todos tenemos carne, hermano. Todos estamos hechos de carne, de espíritu y el alma. La misma guerra que usted vive es la misma guerra que vivimos cada uno de nosotros, mi amado hermano. Pero hay algo que nos empuja, hermano, es que tenemos la promesa, y más que las promesas terrenales, espirituales y celestiales, tenemos la promesa del Espíritu Santo, que siempre va a estar con nosotros cada día hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente sería la única promesa, aunque Dios no nos prometiera ninguna cosa aquí en la tierra, solamente la promesa del Espíritu Santo nos tendría que motivar, hermano, para poder llegar, no importando que llegue cansado, que llegue con los problemas que llegue, pero que llegue, mi amado hermano, a alabar a Dios. ¿Por qué razón, mi amado hermano? Porque cuando la iglesia, cuando un hombre piensa que a Dios ya se le olvidó cumplir la promesa que él habló un día, hermano, ese hombre se empieza a dar a los vicios, se empieza a dar al desenfreno. Por eso mucha gente, usted se cuestiona y dice, pero si este hermano, yo miré que Dios le habló, que el Espíritu Santo le dijo que lo iba a usar grandemente, ¿y por qué ahora se ha envuelto en esa sábana del pecado, de la perdición? ¿Por qué razón? Pues la respuesta podría ser en esta, mi amado hermano, que perdió de vista las promesas que Dios había dicho que iba a hacer con él. Esa es una de las señales, mi amado hermano, cuando una iglesia empieza a aceptar la contaminación, empieza a aceptar el pecado, empieza a aceptar, mi amado hermano, todo lo que el enemigo le tiene para ofrecer. Es una iglesia que ha olvidado, que ya no le ha creído, o que piensa, como dice la carta de Pedro, piensa que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya no se va a cumplir. Entonces, como dijo Pablo, si no hubo resurrección, comamos y bebamos, al cabo vamos a perecer. Pero si usted, mi amado hermano, no pierde de vista, guarde en su corazón la promesa que un día nuestro Señor Jesucristo viene por la iglesia, lo que va a suceder es que cada uno de nosotros, mi amado hermano, vamos a buscar la santidad. Vamos a buscar la limpieza. Vamos a buscar, mi amado hermano, aprender a decirle a la carne, mira esta carne, mi amado hermano, esta carne, como he dicho en otras ocasiones, nos levantamos con ella, dormimos con ella, desayunamos, almorzamos, cenamos, nos bañamos, vamos al baño, todas esas cosas, hermano, con esta carne. Oh, hermano, y esta carne, cuando usted le dice que no, esta carne le causa problemas. Por eso, hermano, muchas veces es más fácil corregir. Por eso los que predicamos y enseñamos tenemos que tener una gran responsabilidad delante de Dios. Porque como dice el libro de Romanos, tú que enseñas a no hurtar, hurtas. Tú que enseñas a no fornicar, fornicas. Tú que enseñas a no, o que predicas de no adulterar, adulteras. Oh, hermano, carne tiene el predicador, carne tiene el pastor, carne tiene el maestro, carne tiene las ovejas. Todos vivimos, mi amado hermano, una guerra. El problema, lo que nos va a hacer, amado hermano, victorioso, lo que nos va a hacer que le digamos que no a la carne, es cuando le decimos sí al Espíritu Santo. Ahora, uno de los grandes problemas, mi amado hermano, de decirle no a la carne, mi amado hermano, es cuando nosotros nos medimos con otro que tiene carne. Ese es el problema. Entonces, si aquel lo hace, yo lo hago. Ese es el problema. Y Pablo está trayendo, mi amado hermano, una carta, ve acá, a gloria a Dios, a la iglesia de los Corintios. Y él está trayendo unos principios, mi amado hermano, y él está diciendo, mira, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Por qué razón? Él no está diciendo límpiense.
Él no está diciendo, mira, ustedes de esta congregación pecadores y yo apóstol, mira, hermano. No, él está diciendo, limpiémonos. ¿Por qué razón? Porque él, mire, cuando un hombre sabe que es usado por Dios, es el primero que tiene algo en su corazón, una aflicción de no fallarle a Dios. Por eso dice, esa es la diferencia, mi amado hermano, entre el religioso y el hombre de Dios. El hombre de Dios dice, limpiémonos. El religioso dice, no, hombre, mira, estas ovejas, vea, o señalamos, vea, nombre, los de aquel lugar, hermano, limpiémonos. ¿Por qué razón? Porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Tenemos que, mira, hermano, tenemos que aprender a tener ese vocabulario. Viene desde el Antiguo Testamento, viene desde los profetas cuando dijeron, hemos pecado. Como pueblo, aunque estos hombres tenían comunión con Dios, oraban para con Dios, ayunaban, aún así ellos se ponían al nivel del pueblo para poderse presentar delante de Dios y decir, hemos pecado. Uno de los grandes problemas, mi amado hermano, es cuando las posiciones eclesiásticas nos hacen creer que somos intocables. Y el libro de Proverbios dice que hablando de la mujer extraña, dice que aún el más fuerte puede ser tocado. Oh, hermano, lo que pasa es que a veces esas escrituras no las traemos a memoria, pero las posiciones espirituales no nos dan el permiso de confiar y decir, dependiendo de la posición que yo llegue, esta carne la tengo bajo control. Oh, hermano, si aceptamos una posición, poniéndolo decir de una manera para poderme explicar, si aceptamos una posición baja, si lo podemos poner de esa manera, que no hay posiciones bajas, pero solamente para con objetivo de dar la enseñanza, y en esta posición no sujetamos la carne, otra posición, porque a veces uno dice, no, cuando me den tal posición, entonces sí voy a sujetar la carne. No, hermano, si no la aprendemos a sujetar aquí, y usted dice, eso es como la persona que dice, cuando se tenga tal casa vamos a ser felices, cuando tenga tal vehículo vamos a ser felices, cuando la cuenta del banco llegue a tanto vamos a ser felices. No, hermano, puede tener el carro que usted desea y después sale el 2030 y usted dice, aleluya, ¿verdad? Va saliendo del dealer y están metiendo el carro más nuevo y usted dice, no, hombre, si yo pensé que traía el más nuevo, no, ya metieron otro. Así muchas veces estamos en la iglesia, hermano, y si no aprendemos, y mire, este era un hombre de Dios, era un hombre instruido, era un hombre que ya sabemos más o menos cuáles eran en cierta manera sus cualidades, pero él estaba diciendo, limpiémonos de toda contaminación de carne. Hermano, la carne le gusta pecar, le encanta pecar, hermano. Le encanta pecar. Y él dice, limpiémonos de toda contaminación. Pero lo más tremendo es que no se queda solamente en la carne. Porque mire, a veces como seres humanos somos bien peligrosos nosotros. Porque a veces la parte exterior, no que no sea importante, pero la parte exterior a veces es el calificativo para lo que está en el interior. Y a veces por eso nuestro Señor Jesucristo no se dejó engañar y Él dijo, sepulcros blanqueados, por fuera se miran pero brillosos, pero por dentro están pero que, aleluya. Poderoso Dios. Entonces, pero Pablo no se detiene solamente en lo exterior. Oh, hermano, porque mire, puede haber gente que entre a una iglesia, hermano, y puede entrar con la cabeza agachada, nunca levanta la cabeza y cualquiera decir, pues qué hermano más humilde. Hermano, pero si vive con esa persona unas 24 horas, unos 7 días a la semana, sus 6 meses, se va a dar cuenta que no es tan, usted sabe, así con la cabeza bajita, que puede decir, no, hombre, cualquiera es humilde, este es un ángel de Dios aquí entre nosotros, sentado en la congregación. Aleluya. Y Pablo no se detiene solamente en la carne. Pablo no califica o no trae la amonestación a esta iglesia solamente en lo exterior, porque ese es el problema. Y muchas veces los que predicamos y enseñamos tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a otras iglesias.
y uno asumir o ir prejuiciado solamente por el exterior de las personas. Y muchas veces el Espíritu Santo nos da un mensaje que para nosotros no tiene lógica, pero para Él sí. Pero uno dice, no, hombre, si esta iglesia parece que no necesita el mensaje que Dios me dio. Y a veces hasta negociamos con Él a ver si lo queremos cambiar. No, porque a Dios no lo engañamos. Oh, hermano, a Dios no lo engañamos. Entonces dice la Escritura, de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, si nosotros tomamos eso para nosotros, ¿qué es más fácil identificar? ¿La contaminación de la carne o la del espíritu? La de la carne es más fácil. Oh, hermano, usted mire una persona cometiendo algún tipo de pecado en la carne. Oh, hermano, todo mundo sobre él. ¿Por qué razón? Porque es más fácil identificar a alguien que peca en la carne. Pero el problema es que la contaminación no solamente se detiene en la carne. La carne, en cierta manera, es la puerta para que la contaminación llegue al espíritu. Y cuando la contaminación llega al espíritu, mi amado hermano, entonces tenemos problemas. Y tenemos unos grandes problemas. Porque no hay persona, a menos que el Espíritu Santo se lo revele, de que esa persona tiene problemas, tiene una contaminación en el espíritu. ¿Sí me explico? O sea, si ahorita, no ahorita, pero si hubiera tomado café antes de venir y me cae una mancha, que antes, hermano, me pasaba bien seguido, a veces me ponía camisa blanca y se me ponía el café y quedaba la manchota ahí, pero bueno. Es fácil de identificar y usted dice, mira, tomó café, dependiendo del color usted identifica y dice, eso fue lo que tomó, o asumimos y esa es la mancha. Pero ¿cómo identificar en el espíritu que hay contaminación? ¿Cómo identificar? Así como somos bien rápidos, por eso Pablo presenta la carne, y él no es que traiga juicio, sino que él está señalando lo que es la cuestión, la contaminación de la carne, pero también él no se detiene, sino que él dice, mira, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Entonces, ¿qué tipo de contaminación puede haber en el espíritu? ¿Qué es el espíritu dentro del hombre? Es vida, es el soplo de Dios dentro del hombre. Sin el espíritu, si no hay espíritu en nosotros no nos levantamos mañana. Eso es lo que hace el espíritu, es la vida del hombre dentro de él. Entonces, si el espíritu se contamina, ¿qué es lo que se contamina en el hombre? Todo, se contamina todo, porque es la vida del hombre. Se le contamina la carne, se le contamina el alma y se le contamina el espíritu. Esa contaminación, por eso Pablo trae a conciencia y él está diciendo, mira, ten cuidado. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona, mire, eso es lo peligroso cuando a una gente se le hace fácil pecar en la carne, porque quiere decir que ya el espíritu ha dado en cierta manera, ha soltado, o sea, lo que retiene a la carne de pecar y hacer lo que quiera, de acuerdo al libro de Gálatas, es el espíritu. Es el espíritu lo que detiene que la carne haga lo que quiera. Pero cuando el espíritu se contamina, si se contamina el espíritu, se contamina la carne y se contamina el alma. Y puede ser personas que sean usadas en un don espiritual, en un don del espíritu, pero su alma está más amargada, mi amado hermano, que la hiel. ¿Cómo la ve? Y eso nos puede pasar a cualquiera, hermano. Aquí enseñando, predicando la palabra, si mi espíritu está contaminado, hermano, aún enseñando esta palabra por la gracia de Dios, mi alma puede estar amargada, si mi espíritu está contaminado, mi amado hermano,
se contamina todo. Poderoso Dios. ¿Cuál es una de las contaminaciones grandes que el Espíritu tiene? Que habla el libro de Proverbios. Una de las contaminaciones es el orgullo. Oh, hermano, el orgullo. Oh, hermano, eso es terrible. Eso es terrible, hermano. Porque mire, un espíritu orgulloso, mi amado hermano, es una carne orgullosa y es una alma orgullosa. Pero no se detiene ahí, sino que él dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, hermano, esto es tremendo. Aquí es donde el hombre de Dios y la mujer de Dios y el joven de Dios ha fallado. ¿Por qué razón? Porque Pablo no le dice, mira, sean santos. En una parte él sí dice, sean, a ver, permítame, que sean imitadores de él, como él es de Cristo. Pero cuando viene a hablar de la santidad, Pablo no se pone él como ejemplo, sino que él dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, que aquí es donde hemos fallado como iglesia, cuando usted y yo miramos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, y lo calificamos y decimos, bueno, él no está viviendo en santidad, entonces, bueno, si él no vive, pues yo tampoco vivo, al cabo Dios lo usa, yo también, vea. Empezamos a calibrar nuestra santidad, pero no en el temor de Dios. Porque por eso Pablo, mi amado hermano, de acuerdo a esta escritura, él no se presenta como el ejemplo de santidad. ¿Por qué razón? Porque él tiene debilidades, tiene deficiencias, tal vez en su carácter. Hay días buenos, hay días que no amanece tan de buen, ¿cómo se dice? Como para atender la visita. Hay veces que puede amanecer medio fuerte la cosa. Él no se pone como ejemplo. Pero lo que sí, gloria a Dios, que él hace es que él apunta a la congregación y le dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora la pregunta es esta. Si nosotros vamos delante de Dios, miren, es que nosotros somos así, hermano, nosotros somos bien convenencieros. Nosotros a veces calificamos la santidad y decimos, es que como yo no soy como Julano, vea, yo estoy mejorando, porque no soy como Julano, o como Sutano, como así. Pero, si vamos a la escritura, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, que si yo me creo el más santo de la iglesia, voy a ir delante de Dios en temor y decirle, Señor, ¿cuánto me califica la santidad que vivo? Ahí es donde Pablo los quiere llevar, porque el libro de Apocalipsis dice, de acuerdo a la escritura, dice, el que se santifique, santifíquese más, y el que se quiera contaminar, contamínese más. Ahora, volvemos a la pregunta. Si yo me creo el más santo y yo digo, Señor, mira, ¿dónde tú me calificas mi santidad? ¿Qué respuesta cree que recibo de Dios? Solamente con que Él me dé, solamente si Él me permitiera tener una visión del borde, del manto de Él, como lo tuvieron los hombres de Dios en el pasado, mi amado hermano, solamente mirar el borde, miraría la blancura, que de hecho la palabra de Dios no describe, solo habla de un lino finísimo para poder explicar la blancura, la santidad de Él, y solamente en silencio, sin que Él me dijera un número, me daría cuenta de qué tan lejos estoy de la santidad que Dios quiere que vivamos. Por eso Pablo dice, no dice, miren, no dice sean santos como yo, no, él sí dice, vea, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, yo voy siguiendo al maestro, yo voy tratando de ser como el maestro. Entonces, mi amado hermano, la santidad, no la falsa santidad es calificarnos en el pecado o en el error de otro.
Oh, hermano, pero a veces nos lucimos en los altares y hablamos y decimos y nos comparamos y ponemos por el piso al ministro, a la iglesia, a quien sea. El problema, mi amado hermano, es que miramos hacia este lado, pero se nos olvida mirar hacia arriba, y cuando miramos hacia arriba nos vamos a dar cuenta que somos poca cosa cuando hablamos con respecto a la santidad, si no es una santidad en el temor a Dios. Amén. Poderoso Dios. Santo. El problema, mi amado hermano, es que a veces nos conformamos con un hermano o una hermana que venga y que diga: no, hombre, hermana, yo te veo más espiritual que nunca. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero tenemos que preguntar ahí arriba: Señor, ¿cómo está mi espiritualidad? Si se oye un silencio, hermano, ni vuelvo a preguntar, y yo tampoco. No volvamos, hermano, porque nos podemos llevar una exhortada peor que la que... Estamos ahí. Bien, hermano, por eso siempre he dado este ejemplo. La caída de un líder, la caída de un hombre y la caída de una mujer de Dios es cuando se empieza a comparar dentro de la iglesia. Hermano, esa medida es falsa. Oh, hermano, esa medida es falsa. Pero cuando nosotros vamos, lo más, mira, hermano, si es que no recibimos la visión del cielo de poder ver el borde de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esta palabra de Dios. Y cuando venimos a esta palabra de Dios, amado hermano, ahí vamos a conocer la verdadera santidad que Dios requiere de cada uno de nosotros. Porque Dios nos llama, si hay algo que Dios llama a su iglesia en los últimos tiempos, es a limpiarse, a limpiarse, a limpiarse, a limpiarse, mi amado hermano. Y eso viene a través de la palabra de Dios, a través de la perfección del Espíritu Santo, de la limpieza que Él hace, mi amado, de la purificación que hace el Espíritu Santo. Hermano, si en realidad quisiéramos saber en qué calificación estamos en santidad, preguntemos al Espíritu Santo. Preguntémosle: Espíritu Santo, mira, yo cumplo con esto, cumplo con lo otro, cumplo aquí y allá. ¿Qué tan cerca estoy de la santidad? No, hermano, porque entre nosotros el problema, mi amado hermano, es que cuando estemos delante de Dios, usted no puede llamar a nadie, hermano, y decir: mire, es que yo me comparé con él, entonces yo me creía más santo que él. Ni lo va a poder traer, porque lo que va a estar ahí enfrente de usted y de mí va a ser la palabra de Dios. Dice que la palabra nos va a juzgar. Dios no va a sacar un libro sorpresa que usted va a decir: no, ese libro nunca lo leí. No, le va a decir: mira, aquí está el estándar de la santidad para con Dios. Ahí está los requisitos, mi amado hermano. Y cumpliendo los requisitos, tal vez nos animemos a preguntarle a Dios, tal vez. Pero antes de eso, mi amado hermano, tenemos que cuidarnos. Pero bueno, esa era la introducción, hermano. Miren lo que dice el versículo 2. Admitimos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir justamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué le quiero decir con esto? El versículo 4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros. ¿Sabe qué hace falta en el pueblo de Dios? Que seamos más francos, que seamos más claros, que seamos más sinceros, que seamos más leales a Dios, más que al compañerismo, más que a la hermandad, que seamos. Y Pablo dice, mire, es que Pablo le escribe a una iglesia, y sabe el riesgo que estaba corriendo Pablo. Decirle: ¿sabe qué? Se le cierra la puerta a Pablo, aquí no vuelve a predicar Pablo. Ese riesgo estaba corriendo Pablo. Pero él dijo: ¿sabe qué? Si es para que el pueblo de Dios se limpie de toda contaminación, soy capaz de pasar esa prueba.
Oh, hermano, pero ahora estamos al revés. Ahora, para que no se nos cierren las puertas, no hablamos con franqueza. Estamos al revés ahora. Pablo dijo, mira, esa carta él sabía que había sido fuerte, él sabía que había traído molestia a la carta, a la iglesia de Corinto. Él sabía que iba a causar algún tipo de incomodidad. ¿Sí me explico? Muy diferente muchas veces a cómo nos manejamos los ministros, y a veces no predicamos, no enseñamos, no decimos lo que el Espíritu dice para que no se nos cierren las puertas. Oh, hermano, por eso es que estamos en problemas, porque estamos llevando, aunque estamos predicando, estamos llevando un evangelio contrario a lo que Dios dejó establecido en su carta. Y Dios dejó hombres, hermanos, que fueran capaces de que, aunque se les cerraran todas las puertas para poder predicar la palabra, decía, ¿sabes qué? Se nos cierran las puertas de la iglesia. Tenemos la ciudad completa, tenemos parques, tenemos plazas, tenemos, hermano, ¿qué es lo que no tenemos para ir a predicar? Pero a veces estamos cuidando esa puertecita y que no se nos cierre, mi amado hermano. Cuando Dios dice, tienes el mundo para predicarle, hombre, te estás preocupando por una puertita. Por eso no somos directos, amén. No confrontamos, sino que damos la vuelta en muchas cosas. Que Dios nos ayude, amén. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro y temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y mire que Tito no era un varón así muy fácil. De acuerdo a la escritura, Tito tenía también ahí, usted sabe, tenía cosas que decir, pero él le sirvió de consolación. Vamos al versículo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo porque no hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Mira, hermano, a veces nos cuidamos los sentimientos más que la vida espiritual. Y eso es contaminación de la carne. Por eso él habló de la contaminación de la carne y del espíritu. No solamente es el pecado que se puede practicar, sino también el retenerle una verdad a alguien es una contaminación. Y Pablo no se detuvo. Pablo dijo, mira, cuando recibieron la carta se contristaron, algo pasó en ustedes, la congregación sintió algo fuerte, pero la diferencia está, y esta es la gran diferencia, mi amado hermano, que cuando usted trae la verdad a alguien es para arrepentimiento y para salvación. Esa es la diferencia. Eso es lo que nosotros tenemos que siempre tener principio cuando uno va a hablar la verdad para alguien. Decir, esta verdad que le voy a decir, el tono que voy a usar, la manera en que me voy a expresar, va a causar en mi hermano, no importa que se contriste, tal vez no me va a hablar por un par de semanas, pero al final de eso, el Espíritu Santo me está dejando ver que el corazón de él va a ser compungido, y en una semana o en unos meses él va a comprender que aunque tal vez me tocó hablarle fuerte, pero no lo hice para destruirlo, sino para salvación. ¿Sí me explico? Si usáramos, porque a veces hay personas que dicen, no, es que yo le digo la verdad a todo mundo. No se preguntan si esa verdad lo va a destruir, no le preguntan al Espíritu Santo si es para edificar, no preguntan si es el tiempo correcto, no preguntan su fisonomía, si va a ser como de enojo, de ira, o va a ser una verdad que aunque en el momento, hermano, pero ¿sabe qué? En la iglesia se ha perdido eso.
se ha perdido. Y decimos, no, es que yo le quiero caer bien a toda la gente. O sea, ¿sí me explico? Y Pablo corrió ese riesgo, mi amado hermano, que la iglesia se compungiera y en lugar de aceptar la corrección de él y dijeran, ¿sabes qué? Si nos has traído este mensaje por nuestro propio bienestar. Porque acuérdense que la gente en ese tiempo no vivía como nosotros. Nosotros miramos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, nadie sabe el día ni la hora que Él va a venir. Pero nosotros vivimos como que Cristo va a venir el otro siglo. Esta gente no, esta gente vivía, Cristo viene. Si no viene ahora en la tarde, viene mañana en la mañana. Vivían, hermano, ellos veían a Cristo regresar. Ellos vivían ya, entonces ellos no permitían que su hermano se perdiera. Ellos decían, mira, si Cristo viene, tú te vas a quedar. Por eso la manera más rápida de llegarte es decirte la verdad. Es decirte que estás mal, es decirte que hay contaminación en tu carne. Y si Cristo viene en esta noche, te quedas. El problema es que nosotros, hermano, hemos bajado los estándares del evangelio, que ni Dios nos ha dado permiso de bajar los estándares. Nosotros lo hemos hecho por nuestra propia cuenta. Y un día le vamos a dar cuenta a Dios porque hemos dejado de predicar como que Cristo viene ahora en la noche. Y hemos enseñado a la gente a vivir como que Cristo va a venir allá a los siglos. Nadie sabe cuándo. Pero estos hombres vivían, por eso era el anhelo, por eso ellos, dice Pablo, hablad verdad unos con otros. ¿Por qué razón? Porque él sabía que si en el momento que Cristo venía y él estaba hablando una mentira, se quedaba, aunque haya predicado a toda Asia. Por eso esta gente se cuidaba en su carne, en su espíritu, no dejaba que ningún tipo de idolatría, ningún tipo de egoísmo, ningún tipo de sentirse superior a nadie. No, mi amado hermano, se sentían los hombres más invaluables, más que se preguntaban por qué el Espíritu Santo había sido depositado en vasos de barro, en hombres imperfectos, en hombres débiles, en hombres, hermano amado, que como dije al principio, que la carne no puede ni quiere agradar a Dios. ¿Estamos ahí? Esa es la diferencia, mi amado hermano, que la verdad traiga arrepentimiento, que yo creo que cuando una verdad se hace en la dirección del Espíritu Santo, la verdad lleva contristamiento y la gente dice, ¿sabes qué? Es cierto. ¿Sabes qué? Es cierto, si Cristo viene ahora en la noche y sigo así, me puedo quedar. Y me voy a quedar igual como el mundo que nunca quiso regresar a Cristo, que nunca quiso obedecer a Cristo, que solamente se quedaron en los dones, pero nunca aceptaron la corrección. Mi amado hermano, por eso dice la Escritura, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hizo sanidad. ¿Y qué dice la Escritura? Alejaos de mí, hacedores, que ya les expliqué esa palabra. Esa palabra significa gente que caminó sin ley. Eso significa gente que caminó como quiso, que solamente porque miraban que había respaldo de parte de Dios, caminaron. Pero si Cristo viene y nos toca dar cuentas el día de ahora, ¿usted cree que los dones no van a entrar al cielo? No. No. Los dones no son garantía de entrar al cielo. No. ¿Estamos ahí? Dice, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia del cristiano. Por eso hay gente que se puede preguntar, mire, ¿y por qué vas a esa iglesia? ¿Y por qué te dan tan duro? Hermano, una cosa es que usted diga, bueno, me vine un poco triste, el mensaje estuvo un poco fuerte, pero de aquí al domingo, hermano, ya Dios lo sanó. Usted dice, gloria a Dios, vamos de nuevo, vea, ojalá que ahora se haya tomado café el pastor y haya llegado más relajado, vea, pero la palabra que Dios le dé, que nos contriste, pero al mismo tiempo que nos redarguya y decir, ¿sabes qué, carne? Tengo que aprender que decirte que no. Aleluya, gloria a Dios. Pero la tristeza del mundo, mi amado hermano, es para muerte. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia de los hombres de Dios, mi amado hermano, que a veces nos toca traer mensajes fuertes, a veces nos toca traer mensajes que a veces no, hermano, a veces yo sé que a veces dijeran, no, hombre, ojalá que ya se apague esa bocina y el micrófono, vea. Pero hermano, con todo eso, el anhelo aquí adentro, hermano, es que un día estemos delante de Dios y como dijo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, mira, ninguno de los que me diste se perdió, solamente el hijo de perdición. Pero él habló la verdad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque él sabía que él no quería perder ninguno, hermano. Sabía que iba a ir delante de su padre, sabía que no podía llegar con las manos vacías, tenía que llevar las primicias, mi amado hermano, y decir, mira, no, pues de esos 12 ninguno, vea. Si alguien habló la verdad y habló y no se detuvo, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue fuerte, mi amado hermano, en lo que tiene que ver la verdad. Él no la comprometió, él no la torció, él no le buscó para que la gente se sintiera bien. Él decía lo que era, y Pablo, siendo imitador de él, Pablo está diciendo, si en alguna manera esta carta le causó tristeza, le causó alguna manera de ofensa, pero es para que no sufran pérdida. Usted sabe qué triste va a ser mucha gente que sirvió a Dios por 20, 30 años, mi amado hermano, y en el último tiempo de su vida se entrega a la contaminación de la carne. Eso es sufrir pérdida, entregar una vida, entregar su juventud, entregar su niñez, entregar su ser adulto, pero en la vejez, mi amado hermano, hay gente que se ha alejado de Dios y ha sufrido pérdida. Porque la Escritura no dice el que avance 3/4 de esta carrera. La Escritura no dice el que avance la mitad le vamos a dar. No, dice el que llegue hasta el fin, este será salvo. La palabra de Dios no dice, mira, te vamos a dar un premio si la 4ª parte, ¿verdad? Por la mitad de tu vida te vamos a dar tanto, por 3/4 de tu vida tanto, y si lo terminas todo te llevas el premio mayor. No. La Escritura no nos habla así. Y hay 7 puntitos que los quiero dejar ahí. Miren lo que sucedió con esto. Versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Miren lo que trajo, miren la reacción. Dice el versículo 11, qué solicitud produjo en vosotros. Esa palabra dice qué velocidad, qué rapidez, qué despachar. Habla de despachar, qué fervor, qué anhelo. Mira, hermano, esta iglesia era una iglesia que se movía en los dones del Espíritu Santo. Y hay iglesias que se mueven en el don del Espíritu Santo o en los dones, pero tienen una lentitud, mi amado hermano, que no para con la gente, sino para con el Espíritu Santo. Y Pablo dice, mira, si algo hizo esto, dice, porque aquí esto mismo de que ha sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Porque hay gente que tiene dones de Dios, oh hermano, pero los tiene como que Dios le dijo, mira, úsalo de aquí a unos 100 años, lo usa. Y la Escritura dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? O sea, qué velocidad, qué rapidez, qué fervor, qué anhelos. Esta gente, aunque tenía los dones, se le despertó algo. Y dijo, yo no me puedo morir si no uso los dones del Espíritu Santo. Pero qué triste va a ser en aquel día, mi amado hermano, que gente con dones del Espíritu Santo, y porque nunca nadie los confrontó, nunca nadie les dijo, nunca nadie los exhortó, nunca nadie los instruyó, nunca despertaron ese anhelo de querer echar a andar esos dones de Dios.
O si fuéramos al cementerio, hermano, y el Espíritu Santo nos permitiera ver y decir, este hombre tenía 5 dones y nunca los usó. Acuérdense que está la parábola del que le dieron los dones, hermano, y ahí, ¿verdad? Que dijo, tú, mira, este que me diste tuve miedo, ¿verdad? Y lo enterré. ¿Y qué le dice? Sabías que era un hombre duro. Duro, esa parte no nos gusta que nos prediquen, hermano. Pero Dios, Él sabe lo que ha puesto en cada uno de nosotros. Y con esa, así como dice la Escritura, duro como es, Él va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Y este pueblo posiblemente, mi amado hermano, ya había entrado en un sueño, había entrado en una ser muy pacíficos. Y tenía que venir algún tipo de exhortación para que despertaran. Y Pablo dijo, no, pues si a mí me tocó, yo se la llevo. Mire qué más dijo. Qué defensa. Esta palabra es apología, que quiere decir o hablar en defensa de, o responder en defensa de. O sea que los hizo volverse a meter a las Escrituras. La exhortación los hizo volverse a meter a las Escrituras, porque mucha gente se ha dado las vacaciones que no lee las Escrituras porque no va a la iglesia. Las puertas pueden estar cerradas, pero la Escritura no está cerrada. El Espíritu Santo no dijo, mira, en tiempo de pandemia no hay revelación, así que ni la abra porque no hay nada. El Espíritu Santo sigue estando vigente para el que quiere y quiere encontrar la revelación, dice la Escritura. Pero a veces, mi amado hermano, necesitamos lo que Pablo hizo en esta iglesia, un poquito de exhortación, un poquito de amonestación, y eso trajo defensa, o trajo la apología o la apologética, como la conocemos, decir o hablar en defensa de, responder en defensa de. No, hermano, a veces, mi amado hermano, no estamos preparados. A veces nos dicen, ¿y por qué el don de lengua ya no tiene que ser para este tiempo? Y la gente que no tiene la Escritura dice, sí, verdad, mejor me voy a callar. Y ahí está el Espíritu Santo queriendo hablar y la persona, bueno, hasta mudo lo hicieron por no saber la Escritura. Pero cuando usted sabe la Escritura, dice, usted abre la palabra y dice, mira, aquí dice. Y si tú no lo crees, ese es tu problema, pero que dice ahí, ahí dice. Ese es tu problema, si lo crees o no, pero de que dice ahí, ahí lo dice. Si lo aceptas o no, ese es tu problema, pero ahí está escrito. Profecía, discernimiento de espíritu, todo eso está aquí, hermano. Entonces, ¿por qué nosotros nos van a poner a temblar y decir, no, es que yo no creo en eso? Es tu problema que no crees. No es el problema de Dios, Él lo dejó escrito. Eso es lo que despertó en esta iglesia, mi amado hermano, porque una cosa es que tenga el don, pero otra cosa es que usted lo respalde con la palabra de Dios. ¿Y qué es eso de discernimiento? Está aquí. Interpretación de lenguas está aquí. ¿Cuál es el problema? Que la gente no cree, ese es problema de ellos. Que no le dan libertad, ese es problema de ellos. Que creen que es para otro tiempo, ese es problema de ellos. La palabra sigue estando vigente. Todo lo que la gente no cree que está escrito aquí, ese es problema de ellos. Aquí está escrito. El problema es que a veces, hermano, a veces para no ofender a la gente decimos, bueno, deje ver ahí, usted sabiendo la respuesta, no la da. Usted dice, deje, vea, se hace ahí como que no es como usted la plática, dice, no, deje ver, voy a preguntar, vea, ya nunca vuelve a tocar el tema. Pero esta gente no, la exhortación lo hizo que tuviera una apologética, una apología, o sea, que se interesaran en las Escrituras para poder presentar una defensa y decir, mira eso de que la lengua y todo eso que quiere ver, no, pues, bueno, si esa es tu manera de pensar, pues gózate en otro lugar, hermano. O si te quieres gozar aquí, no te ofende, pues gózate. Pero no, hermana, ya no hablen en lengua porque al hermano no le gusta. No, hermano, ¿qué es eso? ¿Sí me explico? O ya nadie va a profetizar porque al hermano no cree en la profecía. Ese es su problema y no cree. Gloria a Dios. Qué indignación, qué temor. Porque muchas veces, hermano, podemos tener los dones de Dios, pero no podemos tener el temor de Dios. Eso es una contaminación en el espíritu. Usted sabe que Dios lo usa. Hace poco me impactó que escuché un varón usado por Dios. Tremendo varón, usado por Dios. Creo que fue la semana pasada y él dijo, Dios usándome y yo en pecado. Y lo digo con esta libertad porque él lo dijo así en esta frente de mucha gente. Claro, no digo el nombre, pero él dijo.
Porque esto ha destruido iglesias. Y usted dice, ¿cómo puede ser posible que este hombre o esta mujer o este joven usado por Dios y en pecado? Pararse aquí a enseñar esto no garantiza que no estoy en pecado. Santo el Señor, aleluya. Dios. Santo. Entonces el temor a través de esta exhortación era necesario, porque esta iglesia de los Corintios estaba llena de dones, pero estaba vacía del temor de Dios. Oh hermano, por eso es necesario el discernimiento, porque usted puede llegar a un lugar o aquí mismo y decir, no hombre, mira que hacen aquí, que allá, pero hay temor de Dios. Hay temor de Dios aquí, y si no hay, mire que Dios nos exhorte, pero el temor de Dios no se puede apartar de nosotros y solamente llenarnos y decir qué palabra, qué predicación, qué enseñanza, qué alabanza. No, mi amado hermano, hay temor en mí cuando me paro aquí. Amén, poderoso Dios. El temor, mi amado hermano, no se tiene que apartar. Oh hermano, cuando nos sentimos muy libres y muy aquí con cuestión de lo que hacemos para Dios, hermano, y si el temor no nos acompaña, hermano, algo está ahí, alguna contaminación, ahí el sensor del Espíritu Santo nos está haciendo, mira, cuidado, porque lo que gloria a Dios, cada don que recibimos del Espíritu no nos da la autoridad de faltarle al temor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, con todo el ministerio que Él tuvo un temor reverente para con el Padre. Aleluya. Qué ardiente afecto. Qué ardiente afecto. ¿Sabe cuál es una de las grandes contaminaciones que se vive en la iglesia? El desprecio entre los hermanos. Voy a hacer una prédica solamente para una campaña, ¿verdad? Oh hermano, ese es uno de los grandes problemas que se vive. Y aquí despertó el ardiente afecto. ¿Por qué razón? Porque a veces los dones vienen a ser nuestra división. ¿Por qué razón? Porque si Dios me usa de una manera y Dios está empezando a usar a otro hermano, no puede. No, es que Dios solamente usa a él. Vean, solo a él, a ella o a él o quien sea. Pero esta exhortación volvió a despertar. ¿Y qué es un ardiente afecto, hermano? Quiere decir que yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí. Todos lo necesitamos, hermano, en este caminar con Cristo, hermano. Todos, en el momento que alguien se cree indispensable, empieza a perder el afecto para con sus hermanos y se vuelve una persona, hermano, gloria a Dios, se vuelve, pues en cierta manera posesivo de sí mismo, porque pues ahora sí, o sea, ¿cómo le podría explicar? Estoy tratando de buscar la palabra con prudencia, ¿vea? Pero se cree arrogante, o sea, le da igual, ¿vea? Si tiene la ayuda, no tiene la ayuda, autosuficiente, amén, autosuficiente, le da igual. Y ya no busca, ya no permite que alguien más le pueda ayudar, que alguien más pueda servir, sino que a veces, hermano, a veces nos toca exhortar y a veces entre los pastores o los líderes tenemos que tener un discernimiento bien sensible donde cualquier persona que se quiera aislar, una cosa es ser un poco tímido, pero otra es sentirse ya independiente o ya cuestiones de contaminación en el corazón, en la carne, hermano, y aún en el espíritu. Y a veces no queremos confrontar esto en las iglesias. Y después se nos hacen unos grandes problemas. Pero Pablo dijo, mira, esa exhortación le despertó el afecto. Y un ardiente afecto. O sea que el dolor del hermano era mi dolor, el dolor de la familia era mi dolor. Si me explico, que volvieron a entrar en ese calor que a veces se pierde dentro de las iglesias, pero con más dones que nada. Pero un afecto a un hermano a veces no se muestra. Aleluya. Son 7 cosas, me quedan 2, hermano, y ya estamos ahí para terminar. Qué celo y qué vindicación. La palabra vindicación significa retribución, venganza y justicia. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. En todo. Ese es el poder de la palabra, hermano. Ese es el poder de la palabra.
No necesitamos humillar a nadie, no necesitamos deshonrar a nadie. Solamente ese es el poder de esta palabra, hermano. Por eso créame que me siento bien confiado, me siento confiado en este asunto de la palabra de Dios, porque me siento con la libertad. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que va a mantener limpio el liderazgo, nos va a mantener limpio a nosotros como pastores, va a mantener limpia la iglesia en cuestión de la carne y del espíritu, es esta palabra. Porque si nosotros nos ponemos a condenarnos por la debilidad de otro y en la debilidad de otro, hermano, entonces vamos a hacer como les dijimos al principio, la santidad la vamos a calificar a los estándares de nosotros, y los estándares de nosotros son muy bajos, son bajísimos. Oh, hermano, si solamente un ángel que baje y alumbre, hermano, nos hace ver a nosotros como nada, ahora la santidad de Dios, que los querubines se tapan, hermano, ahí es donde hemos fallado como iglesia, porque la santidad la hemos calificado entre nosotros y somos buenos. El problema es que cuando estemos delante de Dios va a decir: yo no te enseñé a santidad. No, ¿por qué no te comparaste conmigo? Porque la escritura dice: ser santos como Él es santo. Ahí lo que pasa es que la iglesia se ha detenido, vea, y ha dicho: no, hombre, pues si este, vea, lo hace, pues yo también, ¿qué tiene? Pero el que te llamó, el que te limpió, ¿lo hace o no lo hace? No. Entonces, ¿por qué lo hace? Okay. Entonces Él te va a juzgar, Él te va a llevar al cielo, o tu Señor. No, pues mi Señor. Entonces haz lo que Él dice. Estamos ahí. Puestos de pie, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Dios nos envía la palabra. Tampoco nos da excusa para portarnos como queremos y decir: no, pues mira a Dios. No. Pablo dijo: ser ejemplo. Amén. Ser imitadores de mí. Porque nos tenemos una gran responsabilidad, hermano, cada uno de nosotros, decir: Señor, mira, vea, cuido mis pensamientos. ¿Será que mis pensamientos están como los tuyos? Están negros, mijo, están bien negros todavía. Ayúdame, Señor, a limpiarlo. Ayúdame a tener una mente limpia para ti. Señor, mira mi corazón, vea yo. Mira, mi corazón da dadivoso, vea. Bueno, la escritura dice que aunque des tu cuerpo para quemar, pero si no hay amor, de nada sirve. Ay, Señor. No, entonces no, todavía me falta, vea. Cada uno de nosotros sabe, mi amado hermano, a dónde estamos parados. La palabra no es para juzgar, pero sí para traer un aliento de ver dónde estamos parados.